Antes de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero empezar felicitando a los organizadores. Realmente, para tener un tema focal para el Día Mundial de la Estadística en Etnicidad, creo que es un importante avance. Varios de ustedes han acompañado, han acordado el proceso de Todos Contamos hace varias décadas. Y esta conversación realmente quedó casi con lágrimas en los ojos del avance, digamos, la transversalización del tema de etnicidad, la importancia también que ha brindado en esta mesa y en esta conferencia. Entonces es un gran placer de estar aquí con ustedes. Yo quiero hablar de estadísticas desde dos puntos de vista. Primero, del diseño, porque eso es importante, este variable. Para nosotros en el BID es por el diseño de operaciones, pero también estamos haciendo varias actividades de armonización y vamos a hablar un poquito más sobre esto. El próximo, por favor. Cuando estamos mirando en la región, los colores más oscuros son los lugares donde no tenemos información. Entonces, en la próxima lámina van a ver un listado, digamos, de los censos donde tenemos disponibilidad de la variable para afros y indígenas, solo indígenas y encuestas nacionales. Es bastante interesante el contexto de Perú, donde sí hay en ENAU, pero hasta ahora no hay claramente algunas informaciones disponibles para los afrodescendientes. Quiero felicitar también Perú en este momento, no solamente por el interés en el tema, pero también por la creación del Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas y Etnicidad. Como nosotros podemos ver a través de esa experiencia hoy mismo, ha resultado, digamos, en una calidad de conversación mucho más profunda, con mucha participación de especialistas, digamos, tanto dentro del gobierno, pero también de académicos y de la propia sociedad civil. Creo que esto también significa que el país en sí tiene un interés en tener un censo en 2017 que realmente capta mejor la situación, la calidad de esas poblaciones. Vamos para la prueba. Y la otra cosa que quería mencionar bien brevemente es todavía falta información a nivel regional cuando estamos hablando de salud y trabajo, y tuvimos una conversación muy breve esta mañana. Muchas veces los afrodescendientes indígenas no están captados en esas encuestas de trabajo porque trabajan en áreas informales. En el asunto de encuestas de salud hay un problema que es aún más preocupante. En varios países hemos recibido informaciones que las personas en el momento de entrar al sistema de salud tienen miedo por la cuestión de discriminación, de autodeclarar su condición racial. Entonces creo que, todavía tenemos mucho trabajo para hacer en estas áreas. Yo quería demostrarle a través de esta gráfica algunos de los problemas que hemos visto en términos de la calidad de las muestras. Sabemos que para la gran mayoría de los países las encuestas de hogares no son representativas de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Sabemos esto, inclusive los propios institutos nacionales de estadística saben esto. Cuando están mirando esta gráfica pueden ver, digamos, para personas indígenas es la línea más oscura. Los países que quedan por este lado, son los países donde realmente no hay representatividad. ¿Qué significa esto? Hay varias complicaciones. Tenemos algunas situaciones donde las poblaciones afro e indígenas son muy concentradas en lugares muy específicos, entonces no hay como, utilizando metodologías existentes, llegar hasta esas comunidades o esos pueblos. El otro problema con esta de la muestra es que también sabemos por razones financieras, hay un montón de complicaciones. Pero quiero resaltar esto porque es supremamente importante, porque cuando instituciones como el BID o el Banco Mundial están entrando en diálogo con los países, las informaciones que utilizamos para hacer estos estudios son principalmente de las encuestas de hogar. Entonces, si no aparecen estas poblaciones en las encuestas de hogar, literalmente no hay cómo diseñar intervenciones, operaciones, programas de una forma utilizando métodos de evaluación, evaluación de impacto que estamos utilizando mucho, porque realmente no podemos dimensionar las poblaciones. Eso es una de las dificultades con la calidad de la muestra.
¿Cómo superamos esto? Yo creo que el caso de Perú es muy interesante porque hace poco fue una experiencia de sobremuestreo de la población afrodescendiente que ha surgido, digamos, a través de esos procesos unos resultados bastante interesantes, o sea, en términos de la calidad de vida de esas poblaciones, etc. Entonces tenemos que pensar en metodologías, tenemos también que pensar en maneras matemáticas, o sea, en cómo crear herramientas bastante sofisticadas para entender mejor esas poblaciones. El próximo, por favor. La definición de categorías. Hemos hablado mucho sobre categorías, podemos pasar a la próxima. ¿Cómo identificamos afrodescendientes y indígenas? Estos son algunos casos, digamos, de varios países en la región. Próximo, por favor. Bueno, podemos pensar en idioma o lengua. Eso es lo que podemos ver en la región en su totalidad, que ha sido utilizado bastante. También podemos pensar en pueblo o que pertenece originalmente. Hay una dificultad también que muchas veces esto es relacionado con los territorios, ¿cierto? Y cuando una persona que pertenece de una etnicidad indígena sale de su terreno de origen, muchas veces es muy fácil estadísticamente de perder su identidad, porque no está en el territorio más. Color y raza, que yo creo que en el caso de Brasil tenemos muchas estadísticas en parte porque utilizan esta metodología, cultura, rasgos físicos. Hemos visto algunos ejemplos en la presentación anterior sobre cómo esto ha sido aplicado en México. Quiero, resaltar algunas cosas también interesantes sobre esto. O sea, en Bolivia también en la presentación escuchamos la diferencia de utilizar nación, que también es una referencia a la territorialidad. El problema es cada vez más estamos percibiendo que los pueblos indígenas están saliendo de sus pueblos de origen o tienen una relación que va y viene, ¿no? Entonces, cuando están en ese proceso de censos, están viviendo muchas veces en las áreas urbanas. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esta identidad? La otra cosa que hemos visto cuando estamos haciendo armonización a nivel regional, más de la mitad de las personas que se autoidentifican oficialmente en las estadísticas como indígenas no hablan su idioma, no hablan una lengua indígena. De nuevo, esto es muy parecido con lo que acabamos de ver de México. Es un fenómeno que está creciendo, hay varios procesos de resgate de idioma, hay muchas posibilidades de utilizar la tecnología, pero en el corto y mediano plazo podemos suponer que esto va a continuar. La otra cosa que creo que es muy interesante es cómo captamos esas poblaciones de indígenas urbanos en lugares como Chile, donde hay una gran presencia de indígenas urbanos que se autorreconocen como indígenas, pero cómo podemos, digamos, de nuevo resaltar y entender esta identidad. Hay una otra dificultad cuando estamos hablando de lengua. Obviamente en lugares como Paraguay no podemos utilizar lengua por la presencia de guaraní, pero lengua es algo que realmente, inclusive para muchas personas de las sociedades civiles, no quieren tener la identidad tan interligado, digamos, con el idioma. La palabra, o sea, la preferencia de casi todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil es de ver el autorreconocimiento, ¿no? Que esto significa mucho. La otra diferencia que es sutil, pero raza y color es bastante problemático para los pueblos indígenas, como ustedes pueden imaginar, ¿no? Que uno lleva la identidad con su origen, mirando y también con su idioma o su relación con su territorio o su cosmovisión. Entonces, cuando estábamos mirando inclusive las estadísticas de Panamá, me impactó mucho que inclusive en varias de las comarcas no hay 100% de identidad indígena. O sea, estábamos mirando Nuevo Buglé, o sea, varias de las comarcas, inclusive hay personas que no se autoidentifican. Eso es interesante saber un poco mejor por qué. La otra pregunta que tengo sobre Panamá, hay una pregunta cuando estamos haciendo la armonización que es un poco complicado, que es, ¿vive alguien o alguna persona indígena en el lugar? Que, o sea, una pregunta que surge es ¿qué significa esto si hay una empleada que vive en la casa? Están respondiendo que sí o que no, que yo no veo que es un problema en sí, o sea, pero es algo muy interesante cuando uno está mirando y tratando de ver cuáles son los trends
cuando uno está mirando todas las poblaciones indígenas o afrodescendientes en la región. Una cosa que nosotros hemos hecho como banco internamente, justamente para captar algunas de esas diferencias regionales, es tenemos 3 categorías. Utilizamos indígena, afrodescendiente y afroindígena. ¿Por qué? Porque hay grupos como Garífuna en Centroamérica que se autoidentifican como afroindígena. Vimos también en el caso de Bolivia que hay afrodescendientes en Bolivia que son pueblos, son oficialmente reconocidos como pueblos y se sienten y se autoidentifican como indígenas. Entonces, realmente en términos estadísticos y números no son poblaciones muy grandes, pero para nosotros cuando estamos refinando esas informaciones es muy importante tener esas apreciaciones para que no tenemos que regresar y hacer los ejercicios de nuevo. Ejercicios, ¿de qué estoy hablando? Básicamente tenemos las fichas, los registros de todos los censos, empezando en 1940 o 30, cuando empezaron a hacer algunas de esas preguntas sobre lenguas, y estamos mirando a través del tiempo cómo ha cambiado su identificación. Es un ejercicio bastante interesante, es muy arduo, pero lo que también hemos hecho es, tenemos las estadísticas y esos bancos de datos que estamos incorporando en el proceso de MCOBI, que vamos a ver en el próximo. Antes de terminar esta conversación y pensando en México, donde hay una posibilidad de tener alguna ascendencia, que me parece bastante interesante. Uruguay también está utilizando un mecanismo parecido, donde uno habla de su ascendencia y puede tener una ascendencia primaria o secundaria, que también ayuda mucho para entender un poco más la realidad del país, porque sabemos principalmente en lugares donde hay mucha mezcla, hay personas que sí se autoidentifican u otros que no, entonces eso nos ayuda para entender un poco mejor cómo está vivido raza y etnicidad en la región. El otro, próximo lámina por favor. El otro mecanismo que tengo acá es una paleta de colores que fue elaborado por Edward Tellas y varias personas, inclusive Marcelo Pechan ha participado en algunas de esas actividades. Es bastante interesante porque habla del colorismo, habla también de identificación. Yo creo que lo que puede ser útil es pilotear algunos para realmente validar la calidad de algunos de los resultados. Lo que hemos visto en algunos casos donde esta paleta de color ha sido aplicado es hay diferencias importantes entre la autoidentificación de la persona y el color de piel. Muy concretamente, hay muchos casos donde la gente se identifica como afro o indígena con piel muy claro, entonces los resultados en términos de calidad de vida son muy distintos de lo que nosotros estábamos esperando. Hay también casos donde personas que claramente a través de los encuestadores deberían identificarse como afrodescendiente o indígena, no están haciéndolo. Entonces hay unas cosas muy sutiles aquí, pero yo quería mencionarlo porque yo creo que es interesante para procesos de validación y algunas encuestas tal vez a nivel local o unas experiencias inclusive a nivel de la propia sociedad civil, que pueden hacer esas preguntas y entender un poco más mejor cómo está vivido la raza y etnicidad en las comunidades. El próximo, por favor. Yo he juntado algunos ejemplos de, no sé si son buenas prácticas, pero son prácticas que tenemos, y también para mirar por qué es tan relevante y tan importante esos procesos de colecta de datos. O sea, una institución como el BID, utilizamos casi 100% los datos de los Institutos Nacionales de Estadísticas. Entonces, si no tenemos información, literalmente no podemos reportar absolutamente nada. Esas son algunas visualizaciones que tenemos por país. Algunos de ustedes conocen el mecanismo MECOBI que tenemos internamente. Lo que nosotros estamos haciendo desde mi división es estamos mapeando dónde están esas comunidades. Próximo, por favor. Con mecanismos georreferenciados, mucho de esto está en base de Tableau, pero para que uno pueda hacer algunos ajustes, o sea, ajustes conforme de diferencias en línea de pobreza, como muchos de ustedes saben, hay un debate muy fuerte en la región sobre esto. Entonces, estos ajustes se hacen automáticamente para empoderar un poco más las personas en el campo, las personas interesadas en los temas. Próximo, por favor. Vamos a ver algunos otros ejemplos, por favor, el próximo.
Esto es un sistema de monitoramiento que creamos en alianza con la Secretaría de Promoción de Igualdad Racial en Brasil. Como ustedes saben, Brasil tiene muchas informaciones y estadísticas de una forma generalizada, pero específicamente en raza y etnicidad hay décadas y décadas y décadas de información. La cosa interesante de esto es, realmente estábamos hablando de Big Data, o sea, que hay census tracts, que son, o sea, los lugares que no hay correspondencia con fronteras políticas. Entonces hay muchas informaciones, pero la gente no puede entender lo que está pasando en sus comunidades, principalmente personas que viven en lugares como quilombos, que son palenques o comunidades rurales brasileñas. Entonces cruzamos muchas fuentes de informaciones, cruzamos informaciones de INCRA sobre territorios, cruzamos informaciones de Calle Único, que es el banco de datos que está utilizando para las transferencias condicionadas en la región. Entonces tenemos un mecanismo donde uno puede mirar esto georreferenciado, pero también algunos indicadores a nivel de estado, de municipio, etc. Próximo, por favor. Esto también, o sea, esto es un ejemplo de visualizaciones sobre homicidios en la región, utilizando un mecanismo comercial que es el Google Earth. Uno puede bajar en casi cualquier lugar del Brasil. Entonces, esos lugares que están más rojos, por ejemplo, pueden bajar y mirar. En este caso, esto es una zona con muchos homicidios. ¿Por qué es interesante? Primero, es una zona muy violenta, entonces inclusive para policy makers, personas que toman decisiones internamente, es difícil para ellos llegar hasta allá. No son buen vistos, no son aceptados. También a través de la foto puede ver que no hay saneamiento, que no hay pavimento en las calles. Entonces son algunos indicadores que nosotros podemos mirar a través de estas fotos, que son bastante útiles. Estamos elaborando una próxima fase de estas informaciones para que las personas locales puedan sacar informes con texto y gráficos para presentar en conversaciones con las autoridades y para mejorar la calidad de las políticas públicas. Próximo, por favor. Esto es más de las informaciones, otra tabla. Próximo. Aquí hay un mecanismo que es esto es Data Cepir, que es un poquito diferente, donde uno puede pensar en microrregiones, hacer algunos análisis particulares. Próximo. Y a través de esto sale gráficos, digamos, generación automática de gráficos sobre muchas informaciones, o sea, educación, salud, homicidios, como yo estaba hablando, de esas comunidades rurales. Próximo, por favor. La cosa interesante es que este mecanismo ha ganado un concurso de innovación para el gobierno federal que ha sido muy impactante, porque normalmente los ganadores son área de transporte, área de comercio, entonces ha realmente avanzado mucho la discusión. Próximo. Voy un poquito más rápido. Hemos replicado este mecanismo en los municipios. Esto también es un mecanismo que tenemos para la municipalidad de Sao Paulo. Próximo. Aquí voy a demorarme unos segundos. Pueden mirar aquí que las partes más, una queja muy fuerte del sector público o del sector privado es que no hay personas afrodescendientes o indígenas que viven cerca de los polos económicos en la ciudad. Entonces aquí es un ejercicio donde pueden ver que la concentración de trabajos y poder económico está en el centro, donde hay la parte más azul. Algunas de estas gráficas, o sea, significan poblaciones que tienen más de 30% de la población en esos barrios son afrodescendientes. Entonces es una manera de hacer un targeting, una focalización en términos del mercado laboral y también de hacer algunos experimentos interesantes, algunos pilotos, ¿no? El próximo, por favor. También, o sea, uno puede mirar las estadísticas obviamente de una forma nacional, pero lo que vimos en el caso de Sao Paulo es hay unas bajas significativas en términos de homicidios en la ciudad de Sao Paulo. Próximo. Y también un aumento muy fuerte de participación de afrodescendientes en las universidades, que ha crecido más de 273% el nivel de afrodescendientes graduándose de las universidades entre 2000 y 2010. Entonces eso es significativo, es importante también para demostrar el potencial del mercado laboral. Próximo, por favor.
sacamos algunas informaciones en publicaciones que han sido utilizadas en la prensa. Hicimos un lanzamiento del portal interactivo hace menos de un mes y realmente estas informaciones ahora están circulando aún más. Pero es el procesamiento de datos sobre raza y etnicidad que es tan importante. Estoy mirando también a Marcelo Paixão, que es director de un observatorio en Brasil que hace ese procesamiento. Que creo que no es suficiente solamente tener los datos y informaciones, pero tenemos que procesar y disponibilizar esas informaciones para que las personas puedan participar en los procesos de toma de decisión. Creo que esto es, próximo por favor, tengo algunas informaciones aquí que voy a mencionar muy rápidamente. La otra parte de análisis de informaciones y justamente por eso estamos haciendo tantas armonizaciones de datos. Es un proceso de incidencia fiscal donde estamos cruzando el gasto público y la eficiencia, digamos, de esos recursos utilizando raza y etnicidad. Entonces, de nuevo, las encuestas de hogar son de suma importancia para este ejercicio. Y estoy hablando principalmente para las personas que pertenecen de la sociedad civil, que hay mucho discurso sobre censos, pero muy poco sobre encuesta de hogar en la región. Es muy importante. La otra cosa, y creo que voy a concluir con esta lámina, tengo algunas más, pero la otra cosa que quería mencionar, que creo que es muy importante, es cuando estamos hablando a nivel regional sobre definiciones. Es muy importante entender qué es un afrodescendiente, por ejemplo. Yo estaba hablando de lo que nosotros hemos hecho, que creamos una categoría afroindígena, pero no hay una guía como OIT 169 para realmente hacer esa definición. Entonces quería también poner esto en la mesa porque cuando uno está hablando de etnicidad a nivel regional, justamente como ustedes en México han criado esta identidad de afroamericano. ¿Qué significa esto? En la región en sí todavía estamos en pañales y estamos criando, tal vez sin suficiente diálogo con la sociedad civil, y creo que es una otra área temática de suma importancia. De nuevo quiero felicitar los organizadores, quiero agradecer a todos ustedes por la presencia. Yo sé que yo soy la expositora entre ustedes y el almuerzo, entonces quiero agradecerles profundamente por la paciencia y espero que podamos tener una conversación a lo largo del día. Muchísimas gracias.